Arcángel Clan. Características de regímenes autoritarios o fascistas. Si bien es verdad que este tipo de adoctrinamiento puede ser muy persuasivo y que al igual que la religión o las sectas es capaz de cooptar a cientos de miembros, los sistemas sociales basados en el autoritarismo, monárquicos, feudales o fascistas, tienen las siguientes similitudes. 1. Corporativismo. Control de la economía total por medio del Estado. Además de que el Estado se basa en un solo partido político, la desaparición, integración o extinción de las demás corrientes políticas es de facto. El Estado es el único representante de la sociedad en lo que se refiere a política. Si bien los regímenes pseudo-democráticos no admiten el corporativismo, sí observamos que pueden sobornar a sus votantes o amenazar y cooptar a las demás corrientes políticas para ocupar la mayor posición dentro de los senados o cámaras de diputados. Otro caso sería Venezuela. Venezuela tiene más de 20 partidos políticos distintos, pero el partido dominante es el PSV. Plutarco Elías Calles mantuvo un corporativismo por varios sexenios en México. 2. Control de la educación pública. Control de los libros, música y contenidos gráficos y audiovisuales que llegan a la masa. Adoctrinamiento o sustitución de maestros, escritores y periodistas que no estén de acuerdo con el régimen. En casos extremos, persecución y asesinato. Se busca que las masas apoyen este control. Por ejemplo, una quema de libros e incluso de un rebelde, acompañada de camaradería, música y multitudes felices. El líder tocando la guitarra o contando chistes para mostrarse humano. La destrucción de una radiodifusora con notas de prensa que exclamen que se dedicaba a dañar al glorioso régimen, etc. Por la tarde dio un discurso a las puertas del Teatro de la Ópera, frente a una enorme hoguera donde los estudiantes quemaban los libros asquerosos y baratos. Estaba en plena forma. Grandes multitudes. Hoy ha empezado el buen tiempo de verano. 3. Cambio de la figura religiosa o de fe por la del líder. El líder no solo es apoyado por la propaganda ideológica, sino que ahora representa a Dios. Hitler, Stalin y Mao Zedong fueron adorados y representados como deidades, salvadores o caudillos para sus respectivas naciones. 16 de octubre de 1928. ¿Qué significa el cristianismo hoy en día? El socialismo nacional es una religión. De lo único que carecemos es de un líder carismático capaz de eliminar las prácticas religiosas antiguas y sustituirlas por otras nuevas. Carecemos de tradiciones y rituales. En un día no muy lejano, el socialismo nacional será la religión de todos los alemanes. Mi partido es mi iglesia, y yo creo y sirvo mejor al Señor si hago su voluntad y libero a la gente oprimida de los grilletes de la esclavitud. Ese es mi evangelio. Esto podría o no suceder de ese modo, puesto que durante la Operación Cóndor, la Iglesia formó un papel fundamental en lo que se refiere a consentimiento de las operaciones que llevaron los regímenes dictatoriales en Cono Sur, llevando a la muerte a 60.000 personas. Incluso contaron con juventudes demócrata cristianas, al más puro estilo de las juventudes hitlerianas. 4. Anulación de la individualidad. Al transformar el colectivo en masa, la anulación del pensamiento del individuo es necesaria. Se conforma un sistema de revolución o de cambio continua, llamando a los individuos como soldados en una guerra en contra de un enemigo inexistente, o que puede señalarse por cualquiera como un enemigo de la revolución o del cambio. Esto ayuda a la autocensura. Generalmente las minorías o los grupos más desprotegidos son las víctimas, como por ejemplo los pobres o los inmigrantes. Aunque esa misma masa es capaz de acusar a un maestro, un político prominente o a quien sea de apoyar un régimen político o económico. Podríamos señalar a China y la revolución educativa, pero por eso comenzaron los conflictos en Ucrania. Un sector desea pertenecer a un régimen más capitalista y el otro a un régimen más conservador. Incluso hay acusaciones de medios de comunicación de que los grupos rebeldes son neonazis pagados por Estados Unidos, pero esto no está totalmente confirmado. 5. Todas las decisiones giran en torno a un líder o cuerpo gobernante.
Las decisiones de la mayoría son tomadas por una minoría, que la recibe incuestionablemente. A su vez, eliminan todos los medios que no apoyan las ideas del régimen, prensa, radio o televisión, para instaurar sistemas propagandísticos que solo darán buenas opiniones sobre lo que pase. No existe la libertad de expresión, lo que sí existe es un medio ideado para atacar directamente a todo aquel que se declare como enemigo público de la revolución o del cambio. No necesita mucha investigación o crítica, solo atacar y desprestigiar a la masa. Completa hegemonía sobre la ciudadanía. 6. Tienden a establecer prácticas tiránicas o crueles en contra de la minoría que se rebela o las que se resisten a pensar en su doctrina. Establecen actos de persecución, captura, asesinato o exilio en masa. Se establece una policía y un sistema de reportes para ayudar a la salud del régimen. Por ejemplo, los niños de las juventudes hitlerianas podrían reportar a sus padres o lo que hablaban durante la cena. Las juventudes cristiano-demócratas en el régimen de Videla hacían lo propio. Las decapitaciones públicas en la era del terror de Robespierre cumplían también esta función. 7. Tienden a idealizarse como dioses, estableciendo un culto a su alrededor y elaborar ideas descabelladas. Sufren del complejo del narcisismo. Por eso es importante que los líderes políticos y sociales sean retirados de sus cargos cada determinado periodo, además de evitar que personas con problemas psicológicos, déficit de atención o narcisismo o cualquiera del cuadro del DSM-3 lleguen o conserven siquiera un mínimo de poder. Los líderes de estos movimientos establecen reuniones masivas dedicadas única y exclusivamente a que el líder dé un discurso o aleccione a las masas. Estos discursos son meras peronatas y tonterías repetitivas, acompañadas de la exaltación, las alabanzas y los aplausos. Durante la era de Díaz Ordaz, no se podían realizar manifestaciones públicas en contra del Estado. Solo se podían realizar manifestaciones a favor del Estado y dar felicitaciones al régimen por los buenos tiempos. 8. Adoctrinamiento de las masas desde muy corta edad. Desde la influencia de la propaganda escrita, el cine, las revistas o las caricaturas. Por ejemplo, las juventudes hitlerianas surgen con el fin de proporcionarle a los niños y jóvenes alemanes un entrenamiento militar y desarrollar su entendimiento y obediencia a la ideología nazi. Cuando comenzó la guerra, hasta los niños eran enviados al campo de guerra en bicicletas a cazar tanques, los cuales en muchos de los casos murieron. Las juventudes hitlerianas fueron indiciadas en crímenes de lesa humanidad durante los juicios de Nuremberg, pero como eran menores de edad no fueron juzgadas por ellos. Después de esto, algunos permanecerían en Alemania, otros terminarían sus vidas en países neutrales, o como es el caso del Papa Benedicto, a cargo del Vaticano. Se especula que estos serían los que se encargaron de difundir el nazismo en otros países, además de los nazis que huyeron durante y después de la guerra. 9. En su generalidad, estos regímenes tienden a caer, no solo por presiones externas o porque toda la masa que es oprimida al final tiende a levantarse o a explotar, como fuera la pólvora, sino porque el líder muere, es traicionado por sus seres cercanos, o simplemente se termina el periodo histórico en el cual pueden hacer de las suyas. Para entender cómo un sistema de régimen autoritario es capaz de llegar al poder, tenemos que entender el principio de la primera llegada. Esto aplica cuando un régimen, partido o ideólogo toma el poder después de una revolución o tras una recesión económica o social, una experiencia traumática para la sociedad, como es el caso de la Unión Soviética o la Alemania de la posguerra. La desesperación es una gran herramienta de control social. La creación de un partido político o estructura organizacional es fundamental, pues a pesar de que todos saben quién es el presidente o líder moral, o legalmente es más fácil escapar a las represalias en contra de un régimen o institución. Por ejemplo, las personas se quejan del precio de la vida, o de las injusticias o la represión, mas nunca se quejan de un diputado o gobernador que tiene nombre y voto, el cual toma este tipo de decisiones en contra de ellos y a favor de recibir determinados beneficios. Esto tuvo un enorme peso durante los juicios que se llevaron a cabo en contra de los cancilleres y generales del partido nazi,
se tuvo que determinar el nivel de responsabilidad. El tribunal instauró el siguiente precepto que sirve hasta nuestros días para fincar responsabilidades. El hecho de haber actuado en cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior jerárquico no lo exime de responsabilidad a la gente si ha tenido la posibilidad moral de opción. A esto se le llama objeción de conciencia. Sobra decir que tras la caída de este líder y su régimen, el pueblo abre los ojos y se avergüenza de las atrocidades que tanto como masa dominada y manipulada, como individuo y como sociedad, permitieron que se hicieran en contra de las minorías afectadas. La sociedad chilena, Argentina, la Unión Soviética, Estados Unidos después de la Guerra de Secesión, la Alemania del siglo XXI e incluso México después de la matanza de Tlatelolco, y otras sociedades que salen de regímenes dictatoriales o fascistas enfrentan esta clase de vergüenza nacional o de cruda moral. La atomización y la desgracia presentan una enorme oportunidad de mover a millones de personas solo con tus ideales y tu propaganda. Actualmente es muy difícil que un líder implemente este tipo de dictaduras con el nivel de oposición nacional e internacional que existe. Lo que se puede hacer es mover un grupo social o una comunidad entera solamente. Lo que en la actualidad existe es una óptica torcida de lo que son los derechos humanos en Occidente, a diferencia de lo que son en Oriente o Europa. Esto gracias a los sistemas propagandísticos y a la juventud y a la subjetividad con la que se analiza un sistema político y social con otro. Es muy fácil para los americanos o los mexicanos gritar que en Cuba, Rusia o Afganistán no tienen democracia, mientras que en Estados Unidos existió un fraude electoral no documentado y en México se compró las voluntades del pueblo mediante sobornos económicos. Brasil es democrático y no todo el mundo estuvo de acuerdo en que se celebrara la Copa de Fútbol y se gastaran millones de dólares en ella. Hay personas que se asustan y asombran de las leyes que permiten la violación y la venta de niñas en la India, pero son conscientes de que esto pasa en Guerrero y comunidades que manejan usos y costumbres en México, pero tampoco hacen nada. Es muy difícil separar la subjetividad de las opiniones con la realidad que se vive y se niega. Cabe aclarar también que esto no es propio de los sistemas conservadores, sino que cualquier régimen de izquierdas o derechas es capaz de mostrar comportamientos fascistas, autoritarios y antidemocráticos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión y opinión política. Tienen derecho a la seguridad de su persona. Nadie será sometido a torturas, nadie podrá ser arbitrariamente detenido. Todos tendrán derecho a salir y a regresar a su país, a la libertad de opinión, a la educación y a un nivel de vida adecuado. Y ninguna persona, y ningún Estado, podrá violar nunca alguno de estos derechos. Otra vez. Es un movimiento internacional conformado por miles de hombres y mujeres. ¡Todo el mundo! ¡Que defiende nuestros derechos humanos! Sacando a la luz los abusos. Para que juntos luchemos contra la pena de muerte, la impunidad y la tortura. A favor de la libertad de expresión, de opinión. Por el derecho a la vivienda, a la seguridad. Y a la salud de los niños, niñas, mujeres y hombres. Presionando a los gobiernos y autoridades para que cumplan y hagan cumplir nuestros derechos humanos.
Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos.
Hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today. Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Por un momento, ¿cómo serían nuestros países en América Latina? ¿Cómo sería México si se respetaran al 100% los derechos humanos? ¿Cómo sería si todos tuviéramos plena libertad de expresión? ¿Cómo sería si no existieran las detenciones arbitrarias, la tortura, si no existiera la discriminación, si todos pudiéramos ejercer la profesión que queramos sin ningún tipo de cortapisa? ¿Cómo sería si estuviera garantizado 100% el derecho a la educación, de tal forma que todas las personas tuvieran la oportunidad de llegar tan lejos en el sistema educativo como se lo propusieran? ¿Cómo sería México si se respetaran plenamente los derechos de los trabajadores, los derechos de los campesinos, si se respetaran las libertades de las mujeres, por ejemplo, si se les diera un trato digno a quienes están presos en el interior de nuestras cárceles y reclusorios? ¿Cómo sería si las autoridades observaran al 100% el principio de legalidad y se atuvieran a los mandatos que las leyes establecen para desempeñar su función? Realmente estaríamos hablando de un país con una enorme calidad de vida. Probablemente sería el mejor país del mundo. Y esto es lo que implica, esto es lo que supone vivir en los derechos humanos. De ahí la importancia de conocer estos derechos, de ahí la importancia de valorar lo que los derechos humanos establecen en nuestro favor, porque realmente son
un marco objetivo, un marco delimitado para mejorar la convivencia civil pacífica, para ahuyentar la violencia en nuestra vida cotidiana, para garantizar condiciones de igualdad, para que se pueda ejercer la libertad que es consustancial al ser humano, etcétera, etcétera. Esto es lo que implica vivir en los derechos humanos, que se asocia con otro término que suelen usar los economistas y que vale la pena traer a colación, que se llama la calidad de vida. Vivir en una sociedad que se respete los derechos humanos significa aumentar la calidad de vida, significa llevar más arriba la potencia que cada ser humano tiene para desarrollar sus propios planes, para darle dignidad y respeto a su única e irrepetible existencia. De ahí precisamente la importancia de vivir en los derechos humanos. La fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción, y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad
y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today. Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños. Fue la primera llegada. Esto aplica cuando un régimen, partido o ideólogo toma el poder después de una revolución o tras una recesión económica o social. Una experiencia traumática para la sociedad, como es el caso de la Unión Soviética o la Alemania de la posguerra. La desesperación es una gran herramienta de control social. La creación de un partido político o estructura organizacional es fundamental, pues a pesar de que todos saben quién es el presidente o líder moral, o legalmente es más fácil escapar a las represalias en contra de un régimen o institución. Por ejemplo, las personas se quejan del precio de la vida, o de las injusticias, o la represión, mas nunca se quejan de un diputado o gobernador que tiene nombre y voto, el cual toma este tipo de decisiones en contra de ellos y a favor de recibir determinados beneficios. Esto tuvo un enorme peso durante los juicios que se llevaron a cabo en contra de los cancilleres y generales del partido nazi. Se tuvo que determinar el nivel de responsabilidad. El tribunal instauró el siguiente precepto que sirve hasta nuestros días para fincar responsabilidades. El hecho de haber actuado en cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior jerárquico no lo exime de responsabilidad a la gente si ha tenido la posibilidad moral de opción. A esto se le llama objeción de conciencia. Sobra decir que tras la caída de este líder y su régimen, el pueblo abre los ojos y se avergüenza de las atrocidades que tanto como masa dominada y manipulada, como individuo y como sociedad, permitieron que se hicieran en contra de las minorías afectadas. La sociedad chilena, Argentina, la Unión Soviética, Estados Unidos después de la Guerra de Secesión, la Alemania del siglo XXI e incluso México después de la matanza de Tlatelolco y otras sociedades que salen de regímenes dictatoriales o fascistas enfrentan esta clase de vergüenza nacional o de cruda moral. La atomización y la desgracia presentan una enorme oportunidad de mover a millones de personas solo con tus ideales y tu propaganda. Actualmente es muy difícil
que un líder implemente este tipo de dictaduras con el nivel de oposición nacional e internacional que existe. Lo que se puede hacer es mover un grupo social o una comunidad entera solamente. Lo que en la actualidad existe es una óptica torcida de lo que son los derechos humanos en Occidente, a diferencia de lo que son en Oriente o Europa. Esto gracias a los sistemas propagandísticos y a la juventud y a la subjetividad con la que se analiza un sistema político y social con otro. Es muy fácil para los americanos o los mexicanos gritar que en Cuba, Rusia o Afganistán no tienen democracia, mientras que a la autocensura. Generalmente las minorías o los grupos más desprotegidos son las víctimas, como por ejemplo los pobres o los inmigrantes. Aunque esa misma masa es capaz de acusar a un maestro, un político prominente o a quien sea de apoyar un régimen político o económico. Podríamos señalar a China y la revolución educativa, pero por eso comenzaron los conflictos en Ucrania. Un sector deseaba pertenecer a un régimen más capitalista y el otro a un régimen más conservador. Incluso hay acusaciones de medios de comunicación de que los grupos rebeldes son neonazis pagados por Estados Unidos, pero esto no está totalmente confirmado. 5. Todas las decisiones giran en torno a un líder o cuerpo gobernante. Las decisiones de la mayoría son tomadas por una minoría, que la recibe incuestionablemente. A su vez, eliminan todos los medios que no apoyan las ideas del régimen, prensa, radio o televisión, para instaurar sistemas propagandísticos que solo darán buenas opiniones sobre lo que pase. No existe la libertad de expresión, lo que sí existe es un medio ideado para atacar directamente a todo aquel que se declare como enemigo público de la revolución o del cambio. No necesita mucha investigación o crítica, solo atacar y desprestigiar a la masa. Completa hegemonía sobre la ciudadanía. 6. Tienden a establecer prácticas tiránicas o crueles en contra de la minoría que se rebela o las que se resisten a pensar en su doctrina. Establecen actos de persecución, captura, asesinato o exilio en masa. Se establece una policía y un sistema de reportes para ayudar a la salud del régimen. Por ejemplo, los niños de las juventudes hitlerianas podrían reportar a sus padres o lo que hablaban durante la cena. Las juventudes cristiano-demócratas en el régimen de Videla hacían lo propio. Las decapitaciones públicas en la era del terror de Robespierre cumplían también esta función. 7. Tienden a idealizarse como dioses, estableciendo un culto a su alrededor y elaborar ideas descabelladas. Sufren del complejo del narcisismo. Por eso es importante que los líderes políticos y sociales sean retirados de sus cargos cada determinado periodo, además de evitar que personas con problemas psicológicos, déficit de atención o narcisismo o cualquiera del cuadro del DSM-3 lleguen o conserven siquiera un mínimo de poder. Los líderes de estos movimientos establecen reuniones masivas dedicadas única y exclusivamente a que el líder dé un discurso o aleccione a las masas. Estos discursos son meras peronatas y tonterías repetitivas, acompañadas de la exaltación, las alabanzas y los aplausos. Durante la era de Díaz Ordaz, no se podían realizar manifestaciones públicas. En contra del Estado. Solo se podían realizar manifestaciones a favor del Estado y dar felicitaciones al régimen por los buenos tiempos. 8. Adoctrinamiento de las masas desde muy corta edad. Desde la influencia de la propaganda escrita, el cine, las revistas o las caricaturas. Por ejemplo, las juventudes hitlerianas surgen con el fin de proporcionarle a los niños y jóvenes alemanes un entrenamiento militar y desarrollar su entendimiento y obediencia a la ideología nazi. Cuando comenzó la guerra, hasta los niños eran enviados al campo de guerra en bicicletas a cazar tanques, los cuales en muchos de los casos murieron. Las juventudes hitlerianas fueron indiciadas en crímenes de lesa humanidad durante los juicios de Nuremberg, pero como eran menores de edad no fueron juzgadas por ellos. Después de esto, algunos permanecerían en Alemania, otros terminarían sus vidas en países neutrales, o como es el caso del Papa Benedicto, a cargo del Vaticano. Se especula que estos serían los que se encargaron de difundir el nazismo en otros países, además de los nazis que huyeron durante y después de la guerra. 9.
En su generalidad, estos regímenes tienden a caer, no solo por presiones externas o porque toda la masa que es oprimida al final tiende a levantarse o a explotar, como fuera la pólvora, sino porque el líder muere, es traicionado por sus seres cercanos o simplemente se termina el periodo histórico en el cual pueden hacer de las suyas. Para entender cómo un sistema de régimen autoritario es capaz de llegar al poder, tenemos que entender el principio de la primera llegada. Esto aplica cuando un régimen, partido o ideólogo toma el poder después de una revolución o tras una recesión económica o social, una experiencia traumática para la sociedad, como es el caso de la Unión Soviética o la Alemania de la posguerra. La desesperación es una gran herramienta de control social. La creación de un partido político o estructura organizacional es fundamental, pues a pesar de que todos saben quién es el presidente o líder moral, o legalmente es más fácil escapar a las represalias en contra de un régimen o institución. Por ejemplo, las personas se quejan del precio de la vida, o de las injusticias o la represión, mas nunca se quejan de un diputado o gobernador que tiene nombre y voto, el cual toma este tipo de decisiones en contra de ellos y a favor de recibir determinados beneficios. Esto tuvo un enorme peso durante los juicios que se llevaron a cabo en contra de los cancilleres y generales del partido nazi. Se tuvo que determinar el nivel de responsabilidad. El tribunal instauró el siguiente precepto que sirve hasta nuestros niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Por un momento, ¿cómo serían nuestros países en América Latina? ¿Cómo sería México si se respetaran al 100% los derechos humanos? ¿Cómo sería si todos tuviéramos plena libertad de expresión? ¿Cómo sería si no existieran las detenciones arbitrarias, la tortura, si no existiera la discriminación, si todos pudiéramos ejercer la profesión que queramos sin ningún tipo de cortapisa? ¿Cómo sería si estuviera garantizado 100% el derecho a la educación, de tal forma que todas las personas tuvieran la oportunidad de llegar tan lejos en el sistema educativo como se lo propusieran? ¿Cómo sería México si se respetaran plenamente los derechos de los trabajadores, los derechos de los campesinos, si se respetaran las libertades de las mujeres, por ejemplo, si se les diera un trato digno a quienes están presos en el interior de nuestras cárceles y reclusorios? ¿Cómo sería si las autoridades observaran al 100% el principio de legalidad y se atuvieran a los mandatos que las leyes establecen para desempeñar su función? Realmente estaríamos hablando de un país con una enorme calidad de vida. Probablemente sería el mejor país del mundo. Y esto es lo que implica, esto es lo que supone vivir en los derechos humanos. De ahí la importancia de conocer estos derechos, de ahí la importancia de valorar lo que los